Cordial saludo chicos, espero se encuentren muy bien. Bueno, la intención de este video es hacer un recorderis o explicar nuevamente cómo se desarrollaban las piezas en el programa de Rhinoceros. Igual esto va a funcionar como insumo de base por si de pronto pues no lo recuerdan o de pronto hay algún comando que tal vez olvidaron. Para el ejercicio práctico estamos entonces modelando unas piezas de rompecabezas. En este caso hicimos el ejercicio de hacer unos bocetos de guía y tomar unas medidas. Pues yo tengo aquí de pronto algunos ejercicios con simulando esa operación. En este caso pues lo trabajamos con uno muy básico que era este. Para que quede a consideración pues vamos a trabajar uno un poquito variado también con unas medidas que yo estimé, unas medidas aquí que son exactas y que pues realmente sabemos que no son así, ya que medidas tan precisas como estas pues no realizarían un ajuste entre las piezas. Entonces vamos a explicar cómo es el desarrollo y la lógica en el software de Rhinoceros. En este caso la versión número 8. Recordemos que lo primero es asegurarnos de que estamos trabajando en la plantilla de objetos pequeños en milímetros. Si ya tenemos un archivo guardado, pues ya obviamente estará configurado con esa plantilla. Pero si estamos iniciando un archivo nuevo, recuerden que debemos indicarle en la parte superior la opción de archivo y la opción de nuevo antes de llegar a iniciar cualquier comando para asegurarnos de que vamos a trabajar en la plantilla entonces de objetos milímetros, objetos pequeños milímetros. Listo, va a ser nuestra plantilla de trabajo. La seleccionamos, le decimos abrir y lo dejamos cargar. También recordarles lo siguiente, si en la parte superior de pronto llega a aparecer el nombre en inglés de esta cinta de opciones, para que quede en español, y pues esto va a tener su influencia ya que si estos comandos están en inglés, pues la solicitud de los comandos aquí en esta barra pues también va a tener que escribirse en inglés. La generalidad ahorita en el grupo es trabajarlo en español pues para que todos estemos digamos manejándolo en el mismo idioma y no vayan a haber complicaciones. Entonces, si llega a aparecer en inglés, recuerden que la opción aquí es cerrar el programa, cerrarlo aquí desde la X y volver a reiniciar el programa y verificar que la cinta de opciones esté en español, así como se está mostrando aquí en pantalla en la parte superior. Listo, si eso ya está confirmado, entonces comencemos a evaluar el ejercicio. En este caso, pues tenemos este bloque y tenemos unas medidas referenciadas. Recordemos que nosotros iniciamos tratando de analizar lo que es el bloque general e ir haciendo sustracciones con una operación que se llama diferencia booleana. En este caso lo que nosotros estamos tratando de dibujar de cierta manera es el bloque completo como un bloque sólido. Pues digamos que aquí estoy tratando de ser un poco ilustrativo de manera un poco rápida pues para mostrar lo que nosotros tenemos como intención de dibujar primero. En este caso un bloque parecido a esto, un bloque rectangular. En este caso necesitaremos entonces esta medida que tomaremos. Bueno, hace falta indicarle una interpretación de las caras que nosotros vamos a trabajar. Entonces en este caso, si nosotros miramos desde arriba la geometría, esto vendría siendo nuestra vista superior. Si nosotros de pronto analizamos nuestra vista desde esta sección, vamos a analizarla para efectos aquí prácticos como una vista frontal. Voy a colocarla aquí como una vista frontal. Listo. Y la cara que percibiríamos desde esta dirección, es decir, toda esta zona, vamos a percibir como si fuera la vista lateral derecha. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí de manera ilustrada. Entonces lateral, en este caso va a ser lateral derecha. Y ya teniendo claro esto, pues vamos a identificar qué medidas necesitamos nosotros. Por ejemplo, necesitamos el ancho. Este ancho lo estamos analizando desde la vista lateral derecha. Entonces este ancho, si lo analizamos, tendría una medida total de 90 centímetros, pues sumamos 30, 30 y 30. Y ahora también analicemos desde esa vista lo que necesitaríamos como altura. En este caso voy a señalarla como una H. Si analizamos la altura, entonces tendríamos de altura también 30 unidades. En este caso, recordemos, altura 30 y ancho de 90. Vámonos entonces al rinoceros, si eso está funcionando correctamente. Vamos a dirigirnos entonces en la parte de la izquierda y vamos a señalar la herramienta de rectángulo desde centro o esquina. Hacer un clic allí. Vamos a trabajar entonces desde la vista derecha. Me estoy moviendo con el cursor aquí sobre mi vista derecha. Voy a presionar la tecla 0 para iniciar desde el origen. Un enter. Y esto ya me va a permitir previsualizar el rectángulo que yo estoy dibujando y las diferentes apreciaciones desde las diferentes vistas. Obviamente esto pues tengo que tenerlo el mouse sobre la ventana o el viewport de la vista derecha. Entonces primero usualmente señalamos
El ancho, recuerden que esto se digita automáticamente sobre esta barra que se encuentra en la parte superior. Entonces, si yo estoy aquí ubicado en mi vista derecha y digito 90, fíjense en la parte de arriba, están los 90, están digitados y me estoy moviendo sobre la vista derecha. Le indico un Enter, en ese punto ya se ha anclado el ancho de ese rectángulo y me está solicitando la altura. En este caso, digitamos 30 y presiono la tecla Enter y tendríamos ya nuestro rectángulo hecho. Vale, ahora necesitamos darle profundidad a ese rectángulo. En ese caso ya debemos analizar entonces otra de las variables que va a ser la profundidad. Si analizamos entonces las medidas que tenemos como referencia, tenemos que hay 30 unidades de profundidad. Entonces en ese caso, si queremos darle volumen a un elemento 2D como este, queremos darle un volumen plano, utilizamos el comando extruir curva plana cerrada. Se encuentra aquí en el desplegable, recuerden que hay una flechita pequeñita en esa ventana. Hacemos un clic allí y se despliega una serie de herramientas. Usualmente es extruir curva plana cerrada, ¿listo? Señalo aquí desde la vista de lejos para que de pronto lo tengan en cuenta, extruir curva plana cerrada. Y me dice la barra de comandos, siempre estar pendientes de esta barra porque esta nos dice qué es lo que debemos hacer. Me dice seleccione la curva extruir, entonces voy a seleccionar el bloque en cuestión con un clic izquierdo y me dice aquí pulse intro cuando termine. Cabe resaltar que ese intro funciona como la tecla Enter de nuestro teclado o también podríamos utilizar el clic derecho de nuestro mouse o también pulsar la tecla intro que se encuentra en la parte de los números derecha de nuestro teclado. ¿Vale? Entonces podemos usar cualquiera de esas tres opciones, solamente una seleccionamos. Yo usualmente varío entre el Enter y el clic derecho. Entonces yo le doy un clic y él me va a comenzar a solicitar lo que va a ser una profundidad. Entonces vale la pena resaltar lo siguiente. Aquí yo puedo cambiar el estilo visual a sombreado para visualizar esto de una manera un poco más cómoda. Y puedo indicarle lo siguiente. En este caso, si yo muevo el mouse, veremos que se está moviendo en ambos lados la dirección de la extrusión. En ese caso, yo tendría que indicarle la mitad de la profundidad. Si analizamos que es de 30, entonces debería digitar 15 para que se reparta 15 y 15 a cada lado. Podría ser la opción, yo digito el 15, se está mostrando aquí en mi barra de comandos, y una tecla Enter, y eso generaría el sólido. Entonces podríamos utilizar esta opción de extrusión entonces a ambos lados. Voy a darle un control Z solamente para mostrarles lo siguiente. Y es que cuando yo hago el clic sobre el elemento y el clic derecho, puede que me aparezca aquí la opción de ambos lados habilitado como un igual así. En ese caso, pues digitamos el 15. Pero si queremos hacerlo en una dirección, pues hacemos el clic en ambos lados. Él cambia ahora a un igual a no. Y en este caso solamente se está haciendo en una dirección. Y en este sentido yo digitaría entonces la profundidad ya total. En este caso diría 30 y un Enter. Ambas opciones funcionan. La extrusión a ambos lados o la extrusión en una sola dirección. Pero pues hay que tener en cuenta la aclaración que hice. Vale, si ya tenemos entonces nuestro bloque, nosotros vamos a comenzar a dibujar los elementos que deberíamos comenzar a sustraer. Entonces tengo aquí mi bloque de base, ya tenemos el bloque completo. Voy a dar aquí un par de control Z con la intención de eliminar algunos señalamientos que he hecho pues para hacer otros. Vamos a indicarle por aquí borrador para que borre un par de líneas. Listo. Y vamos a comenzar a evaluar entonces una serie de situaciones. Por ejemplo, yo quiero comenzar a sustraer este bocado, este bloque que se encuentra aquí. Voy a tratar de dibujarlo para que de pronto que sea esto un poco más ilustrativo. Me disculparán ahí de pronto si no llega a ser tan claro, pero pues trato de dar la idea de esta manera. Un bloquecito que va a tener estas dimensiones con la intención de hacer una diferencia booleana. En este caso deberíamos analizar entonces las variables. Esto tendría, si lo analizamos desde la vista derecha, esto vendría siendo nuestra vista derecha, recuérdenlo ustedes, estaríamos entonces trabajando con un ancho, vamos a analizarlo, aquí, de 15 unidades, lo tendríamos aquí desde este dato de esta cota, y una altura, adicionalmente, que sería esta dimensión, una altura de 15 unidades. La tenemos aquí señalada, digamos que estamos interpretando como la misma altura esta zona que esta zona. Entonces vamos a indicarle un ancho de 15 y una altura de 15. Lo estamos interpretando desde la vista lateral derecha, ese análisis. Esto lo podemos trabajar con el comando rectángulo, también puede ser
un rectángulo de esquina a esquina, no hay problema con eso, y lo voy a trabajar aquí desde esta zona. Entonces en este caso yo hago el primer clic, se aparece el primer punto de nuestro rectángulo, indico el ancho entonces siempre voy a digitarlo como 15, en este caso que es la medida que yo interpreté, un enter, tengo ya el ancho, si yo muevo mi mouse ahora solo me está solicitando altura, y digitaré también como la altura entonces 15, un enter, ya tendría nuestro rectángulo de base. No importa dónde lo esté colocando, pero importante que tal vez quede alejado del bloque para que no hayan confusiones. Vale, lo siguiente sería darle entonces volumen al objeto. En este caso, analicemos un segundo la figura. Y es que tenemos que analizar ahora la profundidad de ese bloque. Entonces la profundidad vendría estando dada por la siguiente cota que tenemos tal vez aquí reflejada, que vendría siendo la profundidad, pues el vaciado básicamente va de lado a lado. En ese orden de ideas tendríamos 30, que es la profundidad total de la figura. Yo le indico entonces aquí con el comando de extruir curva plana cerrada, selecciono el objeto, un clic derecho, en este caso la extrusión se está haciendo en una dirección, por lo tanto indico la profundidad total que sería 30 unidades, un enter y tendríamos nuestro bloque. Algo que tal vez nos va a ayudar a hacer la diferencia booleana es que yo cambie de color los diferentes objetos para que los pueda identificar cuando los deje por dentro de mi pieza. Entonces en este caso yo lo puedo hacer señalando el objeto, me dirijo a la parte inferior y le digo que quiero que esto pertenezca ahora a la capa 1, que es la capa de color rojo. Un clic allí y ustedes se darán cuenta entonces de que el objeto en cuestión cambia al color de la capa. Vale, ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a nuestro objeto en la posición indicada para poder aplicar la diferencia booleana. En este caso vamos a utilizar el comando mover. Recordemos aquí tenemos el comando mover. Él trabaja sobre la lógica pues de hacer el clic en el comando. Nos dice la barra de comando seleccione el objeto a mover, un clic izquierdo, un enter. Y voy a buscar un punto recomendable, esto lo hago yo al análisis, para que lo pueda restringir respecto al bloque que tengo y el que le voy a quitar material. En este caso nos ayudan muchísimo las referencias a objetos, que lo vimos en clase, nos ayudan a identificar diferentes zonas de una geometría. En este caso podríamos tener suficiente con la referencia a objetos fin. Pues lo que buscamos es tomar unos puntos finales o unos puntos de esquina sobre el objeto. Un clic sobre esta esquina de atrás, fíjense aquí, y lo voy a llevar sobre mi objeto en este punto. Él queda ahí como metido dentro de la figura. Me queda de rezago algunos rectángulos que hago de base para hacer el volumen. Estos los podemos eliminar con un clic izquierdo y la tecla suprimir, que es la que se encuentra por la parte de arriba de las flechitas. Tecla suprimir, listo, se elimina el objeto. Ahora, yo necesito hacer el vaciado no en esta esquina particular, sino que necesito llevarlo a una distancia específica. Esa distancia vendría siendo 15 unidades, pues digamos que ahorita en este momento el bloque está ubicado en toda la esquina y necesitamos desplazarlo entonces una serie de unidades. Eso se realiza teniendo en cuenta que debe estar activado el gimbal en la parte inferior. Cuando yo hago el clic sobre un objeto, en este caso como ambos están digamos entrecruzados, yo hago un clic y me muestra una ventana de selección. En este caso, fíjense que si yo me muevo con el mouse, él me señala qué es lo que quiero mover. Yo en este caso quiero seleccionar el objeto de color rojo, es el que quiero mover, un clic izquierdo, listo. Y en este punto puedo indicarle con el gimbal la dirección en la que deseo moverlo. En este caso, las flechas me indican la dirección en la que se quiere mover un objeto. Voy a dar aquí un control Z. Si lo hago sostenido lo haría de manera como muy manual, pero yo preciso de unas medidas que ya analizamos. En este caso necesito que se haga en la dirección del eje Y. Esto lo podemos identificar con este elemento. Pero necesito moverlo 15 unidades. Ahora el tema o el dilema es positivo o negativo. Fíjense que la dirección de la flecha está hacia el lado derecho, pero yo necesito que se mueva hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el número debe ser negativo. Un clic izquierdo sobre esta flecha y le digito aquí menos 15 unidades, un enter, y automáticamente pues el objeto se ha movido esas unidades hacia la izquierda. Listo, perfecto. Tenemos el objeto, le indicamos aquí en este punto el comando de diferencia booleana, lo tenemos aquí en el desplegable de operaciones booleanas, aquí en toda la esquinita, un clic aquí, y le indicamos la segunda opción que es diferencia booleana. Primero siempre seleccionamos el objeto a conservar, que sería este objeto, verificamos en la parte superior que diga eliminar el original, le vamos a decir que sí, y si ya está así, pues listo, no hacemos ningún clic. Si llega a decir no, en este caso podría aparecer algo como eso, pues hacemos un clic y él cambia a eliminar igual así, es lo que necesitamos.
Entonces seleccionamos lo que vamos a conservar, que sería el bloque grande, un enter o clic derecho, funciona cualquiera de los dos por igual, y luego seleccionamos lo que queremos quitar, que sería ese bloque de color rojo. Un clic sobre esta zona, él lo identifica, y después un clic derecho nuevamente, y él realiza la sustracción del objeto. Se preguntarán de pronto de qué es esta línea. Si yo la señalo, pues verán que es el rectángulo que hicimos de base para el objeto grande. En este punto lo podemos eliminar sin ningún problema. Vamos a ir realizando entonces los otros elementos para hacer los vaciados. Entonces, vale, ya tenemos este, comencemos a analizar otro de los vaciados que podemos realizar allí. Vamos a hacer aquí un borrado para que de pronto no hayan confusiones. Vamos a tomar entonces ahora el vaciado de esta zona. El vaciado de esta zona podríamos interpretarlo como un bloque, voy a tratar de dibujarlo aquí a mano alzada, llevaría la altura, básicamente la altura de esta arista. Vamos a tratar de dibujarlo aquí para que sea un poquito más evidente e ilustrativo. Bueno, en este caso iría hacia abajo. Voy a tratar de hacer un poco más derecha esa línea. Eso. Entonces estaríamos dibujando un bloque como esto para quitar de una vez la parte de abajo y la parte de arriba que no la tenemos. Necesitamos analizar, recuerden, estamos tratando de interpretar desde la vista lateral derecha, que es desde donde yo estoy dibujando mi figura, y vamos a indicarle entonces el ancho que se vería desde esa vista derecha. Recuerden, esta es la vista como si yo tuviera un ojito acá y estuviera mirando entonces el objeto. El ancho en cuestión, entonces, si lo analizamos, sería de 30 unidades y la altura, en este caso, pues sería la altura total de la pieza, pues el vaciado va desde acá, desde el punto final, hasta la parte más alta. Listo, entonces tenemos 30 y 30 unidades. Estamos trabajando interpretando desde la vista derecha. Selecciono el comando rectángulo, esta vez el de esquina, pues es el que estamos trabajando ahorita último. No necesariamente tiene que ser un rectángulo de centro. Y vamos a trabajarlo entonces desde aquí, un clic en cualquier zona lejana al objeto. Vamos a indicarle entonces el ancho sería 30 y la altura sería 30. Un enter, perfecto, lo tenemos. De una vez, de pronto vale la pena hacer la aclaración. Si yo quiero que de una vez el objeto quede creado en la capa de color rojo, pues voy a repetir aquí el proceso para hacer la aclaración. Lo que hago es un doble clic sobre la capa que yo quiero activar. Doble clic izquierdo, se señala un icono de un chulito que ya está activo y ya todo lo que dibuje va a quedar sobre esa capa. Listo, entonces comando de rectángulo, vamos a trabajarlo entonces con esta capa de una vez, 30 de ancho, le indicamos la altura, 30 de alto, digitamos enter y después operación de extrusión de curva plana cerrada. Selecciono mi objeto, un clic derecho y le indico la profundidad. ¿La profundidad cuál sería? La profundidad básicamente entonces sería la medida que tiene desde esta esquina hasta esta esquina. Esa vendría siendo nuestra profundidad. Vendría de hecho siendo la misma que encontraríamos en esta arista. Si analizamos la figura, tenemos entonces que hay 15 milímetros de profundidad. Entonces le vamos a indicar ese dato aquí en el programa, 15 unidades, un enter, ya lo tendríamos, y vamos a mover entonces el objeto en cuestión. Algo que me serviría como referencia es tal vez llevarlo desde esta esquina hasta esta esquina y después llevarlo hacia la izquierda las unidades que yo requiero. Recuerden, esto lo trabajamos con el comando mover. Podemos escribirlo aquí arriba. Bien, vayámonos por este camino para que ustedes también lo aprendan a hacer. Yo digito mover, él me hace la sugerencia, le doy un clic y me dice seleccione el objeto a mover. Listo, el bloque rojo va a ser el objeto a mover. Un clic derecho y voy a tomar esta esquina, va a ser mi referencia, clic allí izquierdo y si muevo el mouse pues se va a mover el objeto. Lo voy a mover en base y lo voy a dejar sesgado aquí a esta esquina. Un clic izquierdo y ya queda mi objeto allí. Puedo eliminar este rezago seleccionándolo y suprimir y voy a moverlo entonces las unidades que yo requiero hacia la izquierda. Si yo me fijo en la figura, yo tengo que desplazarlo estas unidades. Él está puesto aquí justamente en esta zona. Necesito desplazarlo esta distancia. Esta distancia es de 15 unidades. Si yo me muevo aquí con la selección del clic izquierdo sobre el objeto de extrusión de color rojo y le doy clic aquí en el gumball, yo me movería entonces 15 unidades hacia la izquierda, entonces sería negativo. Entonces listo, lo confirmo, con un enter, se desplaza las unidades, vamos a verificarlo. Y en este caso, perdón, me excuso, no hay que desplazarlo, perdón, me excuso.
que inicia justamente aquí en esta arista. Pido disculpas, espero no confundirlos. Lo dejamos aquí en esta posición y ya podríamos hacer la diferencia booleana. Selecciono el objeto, un clic derecho, selecciono lo que quiero quitar y un clic derecho y ya se realiza la sustracción del objeto. Listo, ya tendríamos entonces el vaciado de esta zona y el de esta zona. Tendríamos que atacar entonces el vaciado de esta sección. Vamos a borrar aquí las líneas para de pronto no llegarlos a confundir. Listo. En este caso lo que nosotros necesitaríamos dibujar sería tal vez un rectángulo como el que voy a tratar de señalar aquí. Este iría de largo, de la misma profundidad. Un bloquecito como este nosotros necesitaríamos dibujar. Por lo tanto, depende de yo desde dónde comience a interpretar el objeto para comenzarlo a dibujar. En este caso podríamos trabajar pues de manera cómoda para seguir el mismo lineamiento desde la vista derecha. Es decir, recordemos, tenemos un ojito aquí y estamos mirando la figura en esta dirección. Listo, en este caso tenemos un ancho. Vamos a analizar ese ancho, podría ser la misma distancia que hay desde esta esquina a esta esquina, que sería de 30 unidades. La altura nos la estaría dando entonces esta cota que es de 15. Pues es esta la misma altura que estaríamos interpretando aquí desde este punto hasta este punto. Vale, entonces nos vamos aquí a mi objeto. Voy a indicarle rectángulo de esquinas. Un clic sobre esta zona, ¿vale? Recuerden que como tenemos activa la capa 1 de color rojo, pues por eso las líneas están saliendo de este color. Le indicamos entonces primero el ancho, vendría siendo de 30 unidades, Enter. Listo, ahora me solicita la altura, sería de 15, Enter. Y aplicamos el comando de extrusión de curva plana cerrada sobre el objeto. Clic derecho, le indicamos la profundidad. La profundidad como debe ir en el vaciado desde este punto hasta esta esquina, pues vendría siendo la profundidad total del objeto, que vendría siendo de 30 unidades. Entonces, vamos a indicarle aquí 30, Enter, vale, lo tenemos. Y vamos a indicar o vamos a comenzar a analizar cuál puede ser un punto de referencia para después trasladar con el gumball el objeto y que quede en la posición indicada. Entonces, podríamos trabajar con esta esquina que tenemos aquí, y luego trasladarlo a las unidades que tenga de esta distancia. Esta distancia, si la analizamos, sería de 15 unidades. Entonces, perfecto. Voy a llevarme aquí en mi vista de perspectiva el comando mover, selecciono el objeto con clic izquierdo, luego clic derecho. Voy a tomar esta esquina y la voy a llevar aquí sobre esta esquina superior. Recuerden que la navegación, clic derecho, mantengo sostenido y voy moviendo el mouse, me hace una órbita. Si yo mantengo la tecla Shift presionada y el clic derecho del mouse presionado y hago este movimiento en la vista de perspectiva, me hace un paneo. Y que si yo muevo la rueda hacia adelante o hacia atrás, pues lo que hago es hacer un acercamiento o un alejamiento. En este caso yo lo estoy moviendo desde esta esquina hasta esta esquina que tengo aquí. Listo, queda el objeto ahí como por dentro de la figura, no es de asustarnos. Hacemos un clic, entonces, sobre la extrusión que quiero mover. Un clic sobre la flecha, en este caso tendría la dirección de la flecha, por lo tanto el número sería positivo, un clic izquierdo, y le indico el dato de la distancia que es de 15 unidades, que es lo que analizamos hace un momento. ¿Vale? Le indicamos la operación diferencia booleana, selecciono lo que conservo, luego clic derecho en lo que quiero quitar, y luego clic derecho. Y fíjense que en este punto pues ya esto se parece bastante al ejercicio que nosotros tenemos en cuestión. Vamos a borrar aquí un segundito las líneas para que de pronto hagamos la comparativa. Listo, ustedes se dan cuenta, se parece. Tendría entonces las medidas. Ahora, vayamos a un apartado de cómo podríamos agregarle material al objeto. Entonces, para esto va a ser conveniente tomar una imagen que tenga una textura de color madera. Vamos a ubicar aquí entonces, coloquemos textura madera en el buscador, puede ser cualquier buscador. Voy a tomar, por ejemplo, esta textura que se parece muchísimo a la del objeto. Voy a hacer un clic sobre ella y voy a guardar un recorte. Digamos que muchas veces cuando uno le da clic derecho y le dice guardar imagen como, él se guarda en una extensión de .web. Esta extensión no me sirve. El formato debe ser en .jpeg o .jpg o formato .png. En este caso, para yo facilitarme un poquito la vida y como estrategia también para ustedes, sugiero que utilicen el comando recortes, que es el de este icono, que también lo tengo configurado en esos equipos. Le indicamos nuevos,
un clic izquierdo, voy a tratar de tomar o evitar el círculo que sale de color rojo, ¿vale? Eso, hacer un recorte de esta zona. Lo importante es que la imagen no tenga una zona más oscura que otra porque en la configuración de agregar material tendemos a repetir en secuencia muchas veces la imagen y se va a notar un choque si llegan a ver sombras o luces en los bordes. Entonces que el tono sea lo más uniforme posible. Voy a guardar esto, voy a guardarlo en el escritorio para que quede a la mano. Otra cosa que también yo les aconsejo es que la imagen la guarden al lado del archivo de rinoceros. Muchas veces guardamos el archivo de Rhino y la textura la dejamos en la carpeta de descargas o en otra ubicación, y cuando lo volvemos a traer del drive o de la memoria USB aparece la figura en color negro porque aparece la imagen ausente. Les sugiero yo, siempre guarden las texturas o imágenes al lado del archivo de Rhino. Voy a llamar esto textura madera. Voy a guardarlo entonces en el escritorio, en guardar, listo, lo tenemos. Y para poder visualizar el material que yo estoy agregando, debo cambiar el estilo visual a renderizado. Listo, tendremos entonces aquí el objeto en cuestión. Vamos a indicarle entonces, aquí en la parte de la izquierda tiene que aparecernos este icono de una pastica de dientes que diga materiales. Si no llega a aparecer, lo que hacemos es situarnos aquí en esta zona donde está ese panel, un clic derecho, y le indicamos aquí mostrar paneles. Aquí aparecerían entonces todos los tipos de paneles a los que podemos tener acceso. Habilitamos el de materiales, esto estaría por esta zona, pues le dan un chulito, un clic ahí para que se habilite y él ya va a quedar registrado aquí. Un clic afuera y listo. Entonces, nos dirigimos al apartado de materiales. Vale, estamos ahí. Se lo podemos ampliar, pues un clic sostenido. Podemos ampliarlo para mayor comodidad. Lo mismo de aquí abajo. Le voy a dar un clic derecho y le voy a decir que me agregue un material nuevo. Crear nuevo y personalizado. Entonces desde esa opción, listo, se crea nuestro material. Yo le puedo cambiar inclusive de nombre. Un clic derecho por aquí dice cambiar nombre. Permítanme y lo revisamos. Bueno, tal parece no aparece aquí. Podemos indicarle entonces desde aquí. Un clic, si desde aquí lo podemos cambiar. Llamemos a esto madera. Un enter, listo. El material está en crudo, está en color blanco. Si queremos agregar entonces una imagen de base, aquí desde el apartado inferior, pues yo deslizo con la rueda del mouse, me voy a color. Un clic entonces en este caso aquí donde dice examinar carpeta, aquí al frente. Y voy a ubicar entonces desde el escritorio mi textura madera. Uy, perdón ahí por el error. Esto le coloqué mal nombre, corrijámoslo. Textura madera, listo. Seleccionémoslo. Y le decimos abrir. Pues automáticamente él va a reconocer la imagen de la textura. La previsualización, digamos que también se ajusta. Yo puedo darle diferentes estilos visuales a lo que es el material. Pues ya de cada quien, yo usualmente trabajo con este. Y para agregarlo sobre el objeto, lo que le doy es un clic sostenido y lo arrastro al objeto. Listo, fíjense ustedes que entonces que se ha agregado al material. En este caso pues estamos en un proceso de aprendizaje. Lo ideal es que las direcciones de la beta queden en el mismo lugar. Pero pues para efectos un poco prácticos y que sea rápido el ejercicio, pues vamos por ahora a trabajarlo así. Lo que sí de pronto quiero explicarles es cómo manipular la textura en caso de que queramos hacerla un poco más pequeña o más grande. En este caso, si yo le doy un clic derecho al material, encontramos aquí editor flotante o editar flotante. Nos aparece una ventanita como la que vemos en pantalla. Yo la puedo manipular con un clic izquierdo aquí en la parte de arriba y arrastro el mouse. ¿Listo? Y me dirijo aquí a la opción que dice color. Un clic derecho y le digo editar textura. Eso va a modificar entonces automáticamente la parte de la configuración donde nos interesa analizar lo que dice mapeado. Lo que dice U básicamente va a ser una dirección, ya sea el ancho o el alto que va a interpretar como la imagen, y la B también pues va a ser el opuesto. Usualmente el U llega a ser la dirección de ancho y el B del alto. Entonces sería horizontal y vertical. Entonces fíjense que si yo voy moviendo el deslizador, él va cambiando la definición de la textura. En este caso lo está haciendo de manera simultánea tanto en vertical como horizontal.
También lo podemos hacer de manera un poco controlada. Si yo hago un clic aquí, doble clic sobre la zona, pues él ya me pide ingresar un dato. Podemos darle un 3, bueno, lo que nosotros requiramos. En este caso, lo que estamos haciendo es repetir la imagen a lo largo del objeto 3 veces. Entonces probablemente se note un choque en algún momento. Pero bueno, en este caso tal vez no es tan evidente con esta textura. Tal vez en esta zona, fíjense que sí se nota, pero fresco. Les digo, por ahora es un trabajo práctico, no se preocupen por eso. Ustedes lo pueden ir manipulando. Si desean que no se haga de manera proporcional, lo voy a dejar aquí en unos segundos. Lo que hacen es desactivar el bloque, el candado, y ya pueden manipular de manera independiente cada una de las direcciones. En este caso, pues, estoy manipulando el U, solamente se está manipulando, creo que el ancho. Que si lo llevo hacia la izquierda, queda como con mucho zoom la textura. Entonces, sí, vale. Esto funciona bastante llevándolo a la derecha. Algo que nos puede también ayudar es tal vez analizar la rotación de la textura. Podríamos también manipularla aquí desde el apartado de rotación. Podemos hacerlo aquí de manera manual. Pues lo ajustamos a 90 grados y lo queremos girar. ¿Vale? Y pues ya quedaría ubicada la textura. Si de pronto quieren ser más puritanos y más específicos con la manipulación de la textura aplicada sobre el objeto, en este caso voy a crear un segundo material nuevo de tipo personalizado y por un segundo lo voy a ubicar de este color. ¿Esto para qué? Si yo quiero manipularlo solamente sobre una cara, entonces yo lo que hago es presionar la tecla Shift y Control y él me va a hacer un filtro de selección para solamente tomar esa cara en particular. Yo le doy un clic derecho y le digo agréguelo al objeto que está seleccionado. Un clic sobre él y fíjense que ya solamente se agregó a esa cara. Digamos que yo lo quiero en el otro sentido, entonces pues vale. Indico aquí que me haga la rotación, comienzo a buscar la manipulación y fíjense que pues ya lo tendríamos ajustado. Esta textura, ¿qué otra cara la podría llevar? La podría llevar por ejemplo esta cara y esta cara. Listo, nuevamente opero, clic derecho, asignar a objetos. Vale, en este caso fíjense que se nos está invirtiendo, quiere decir que esta textura no nos va a servir para estas zonas. Entonces, ¿para eso qué nos puede servir? Voy a dar un control Z un segundo y voy a duplicar este material. Voy a duplicarlo, vamos a llamarlo madera 2 para que pronto haga una diferenciación entre los dos materiales. Y voy a aplicar ese madera 2 sobre esta cara o sobre estas dos caras. Recuerden, control y shift al tiempo para poder seleccionar las caras. Clic derecho y le digo asignar objetos. Vale, entonces en este caso como se está haciendo en la dirección hacia arriba y yo lo necesito de manera horizontal, pues le indico aquí en la rotación que lo haga entonces a 90 grados. Vamos a indicarlo. En este caso creo que estoy manipulando solamente la madera de arriba. Vamos a... Sí, esto es la madera 1. La textura de madera 1. Tenemos que hacerlo desde madera 2, clic derecho, editor flotante, desde aquí clic derecho en color, editar textura y desde aquí sí entonces indicarle la rotación para que ahí sí nos gire la textura que tenemos a este lado. Listo, perfecto, lo tenemos. Podemos ir haciendo a prueba y error aplicando cada una de las texturas en qué cara nos funciona. Entonces, control y shift, selecciono la cara y por ejemplo hago a prueba y error, clic derecho, asignar a objetos, ¿vale? Esta me funcionaría, la madera 1. Vamos a probar aquí sobre esta cara, voy a seleccionarla, clic derecho, asignar objetos. En este caso fíjense que no nos coincidiría la textura, entonces voy a darle un control Z y voy a aplicarle la madera 2, clic derecho, asignar objetos, esta nos funciona. Y así sucesivamente hasta terminar de colorear el objeto, ¿vale? En este punto, pues la idea es terminar de colorear el objeto, también desarrollando las 6 piecitas. Y en otro video que les voy a dejar adjunto, pues les voy a explicar cómo hacer el ensamble. ¿Listo? Vale, gracias por ver y espero sea de ayuda.